Seguimos aquí en BTV Noticias, nos vamos a las calles. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro desde el Parlamento, nos cuenta las novedades a esta hora. Mati, adelante, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Compareció ante la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, justamente para estar discutiendo el proyecto de ley de lavado de activos, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores. Hoy se discutió en Cámara de Diputados y hay algunos artículos que, bueno, generan diferencias con la oposición. Uno de ellos tiene que ver con esa intención de bajar el tope de las transacciones en efectivo. Desde la oposición se dice que es un tema que ya fue laudado por la ciudadanía, porque recordemos que uno de esos artículos que refieren a ello justamente estaban incluidos en ese paquete de 135 artículos que fueron sometidos a plebiscito. Justamente estuvimos conversando con Jorge Díaz al respecto. Esto es lo que nos decía. Está claro de que no hay ninguna norma jurídica que impida, o sea, una ley que sea sometida a referéndum y que sea ratificada por la voluntad popular sigue siendo, desde el punto de vista formal y material, una ley, y por ende se puede modificar por otra ley. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Eso estuvo encima de la mesa, la Constitución es clara en ese sentido, o sea, no hay discusión. Quizá la discusión es más de naturaleza política que jurídica, pero bueno, la voluntad del Poder Ejecutivo y bueno, de la mayoría del Senado que aprobó esta norma es bajar el tope para el manejo del dinero efectivo con alguna modificación que se hizo en la Cámara de Senadores, a propuesta creo del senador Bordaberry, si no me equivoco, que implica un doble tope, que es un tope relacionado con una cifra fija y un segundo tope que tiene que ver con un porcentaje de la operación, porque obviamente no es lo mismo 10 o 20 mil dólares en una operación de 50 mil dólares que 10 o 20 mil dólares en una operación de varios millones de dólares. Entonces, evidentemente, ahí muchas veces los profesionales que participan son agentes de retención de impuestos y demás, y bueno, ahí es donde se estableció el doble tope. Sobre eso, creo que, salvo el diputado Abdala, no escuché, por lo menos en el día de hoy, no hablaron todos los diputados, obviamente, manifestaciones en contrario. Creo que hay un consenso como para aprobar la norma tal como salió del Senado y no como vino del Ejecutivo. Allí Díaz mencionaba justamente a Abdala, quien dio los argumentos en contra de una modificación en ese sentido. Estuvimos conversando con el legislador nacionalista, esto nos decía. Creemos nosotros que en la medida que hubo un pronunciamiento popular en el referéndum que dirimió la discusión con relación a más de 130 artículos de la ley de urgente consideración, uno de ellos el que establecía un umbral determinado, que es el que está vigente, para realizar pagos en efectivo. Bueno, la ciudadanía se pronunció, porque este es un debate que empezó antes de la LUC, empezó cuando la ley de inclusión financiera del último gobierno del Frente Amplio anterior al actual. En segundo lugar, tenemos discrepancias también con la eliminación de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Nos parece que es imprudente ir por ese camino en la medida que no se plantea ninguna alternativa más que la reasunción de competencias por parte de los demás fiscales, de los fiscales de estupefacientes, de los fiscales de delitos económicos, sin que haya un proceso de capacitación, de preparación de esos magistrados a los efectos del combate al lavado de activos. Si ha habido pocas condenas en cuanto a la Fiscalía Especializada o a partir de la actuación de la Fiscalía Especializada, hay que fortalecer a la Fiscalía Especializada. Pero entre otras cosas, lo que se ha señalado como una debilidad es el cambio en la distribución de competencias en el que ha venido el país a lo largo de los últimos años. Y en tercer lugar, las competencias o las facultades adicionales que se acuerdan para la CENACLAF, que, como ustedes saben, es la Secretaría del órgano especializado en cuanto a la política contra el lavado de activos. Nos parece bien que la fortalezcamos y que tenga más facultades. No nos gusta, y lo señalamos ahora en la comisión, que en tal caso la posibilidad de ingresar, de fiscalizar estudios jurídicos, empresas privadas, instituciones privadas, incautar documentación, retirar software con información introducida en los sistemas informáticos, sin autorización de la justicia, sin darle cuenta a la justicia posteriormente, nos parece que ahí hay un tema que pone en riesgo las garantías de las personas.
En otro orden, tras lo que fue la resolución de la JUTEP sobre la doble actividad del doctor Danza y también la conferencia que el doctor brindó desde el Ministerio de Salud Pública, se reunió en la jornada de hoy la coalición opositora y bueno, ratifican la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, pero también suman a otro doctor. Ahora también piensan convocar a José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. Estuvimos conversando con Díaz al respecto, quien dijo que son bienvenidas las interpelaciones por parte de la oposición y también se refirió a lo que asegura la oposición de que en este sentido se pone por encima lo político sobre lo jurídico. Dijo que esa es una discusión más que nada política y que se deberían cuidar los modos en que se está llevando el debate en ese sentido. Lo vemos y lo escuchamos. Creo que eso forma parte de un debate político que siempre se da. En las sociedades democráticas, cuando los organismos, sea jurisdiccionales o sea organismos de control, se pronuncian, siempre hay un debate, ¿no? Cuando alguien espera un fallo en un determinado sentido y va en otro, siempre se genera un debate. Ha pasado con dictámenes o resoluciones del Tribunal de Cuentas, ha pasado con resoluciones que han tomado los fiscales, ha pasado con resoluciones que ha tomado la justicia. Es decir, ese debate es natural en la sociedad. Yo creo que eso sí me parece que en este momento el debate ha cobrado un grado de rispidez que quizá no es lo mejor en una sociedad democrática. Pero bueno, así son las cosas y obviamente los señores miembros de la oposición tienen todo el derecho del mundo a cuestionar y a interpelar. Me parece que quizá, por lo menos desde mi punto de vista, pero desde mi muy humilde punto de vista, creo que tenemos que cuidar un poco más el tono, pero bueno, eso eso forma parte también del debate, ¿no? Cambiemos nuevamente de tema y vamos al tema Cardama. Estuvimos conversando con Díaz al respecto. Hay que destacar que la empresa que regula las sociedades anónimas en Reino Unido dio de baja a Eurocommerce, quien justamente presentó la garantía para este astillero español. Díaz dijo que el gobierno está muy tranquilo con el sentido que le está dando a este tema y también se refirió a lo que dice la oposición de que el Estado uruguayo se podría estar viendo frente a un juicio por parte del astillero español. El tema sigue siendo la garantía. Lo vemos y lo escuchamos. Mire, el Uruguay enfrenta ya varios juicios millonarios, es decir, tener un juicio o no depende del actor, no del eventual demandado. Nosotros estamos muy tranquilos respecto de los pasos que estamos dando. En definitiva, nuestra única preocupación es cuidar el dinero de los uruguayos. Acá hay una garantía que claramente es una garantía, para que la población lo entienda, es una garantía trucha. Ya nadie discute que estamos hablando de una garantía trucha, ya nadie discute de que el Estado uruguayo fue engañado con esa garantía trucha. ¿Eso es un respaldo para el país? Y ya nadie discute que ese contrato entró en vigor en función de una garantía inexistente. Porque si no se hubiera presentado esa garantía inexistente y no se hubiera engañado al Estado uruguayo, el contrato nunca hubiera entrado en vigor. ¿Eso hace que se invalide el contrato? No, yo estoy describiendo hechos y situaciones. Las valoraciones jurídicas obviamente me las reservo porque evidentemente estamos en un proceso que va en una determinada dirección y que obviamente los pasos jurídicos los vamos a ir dando conforme a lo que establece la Constitución y la ley, pero no los vamos a ir adelantando a través de la prensa. Y por último, Jorge Díaz se refirió a la situación de Mónica Ferrero, a la seguridad de los fiscales y también aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi está dispuesto a dar esa discusión para, bueno, finalmente tener un fiscal efectivo. Hay que destacar que venimos de 2 fiscales subrogantes. Esto es lo que decía. Posteriormente al atentado, el Poder Ejecutivo comunicó que iba a realizar una nueva evaluación del riesgo de todas las situaciones, de todos los funcionarios públicos que están en la primera línea del combate al crimen organizado. Eso es algo que debe hacerse de forma permanente y en función de la evaluación de riesgo, la adopción de las medidas de seguridad. Ese como punto número 1. Respecto de las manifestaciones que hizo la doctora Ferrero acá en el Parlamento, no las leí con detenimiento, sí simplemente algunos fragmentos donde, bueno, describe o da su opinión sobre un conjunto de situaciones que según su opinión están pasando en la sociedad uruguaya.
pero prefiero no expresarme porque no las leí en plenitud. De hecho, creo que ni siquiera están publicadas todas porque, según tengo entendido, hubo un especial cuidado respecto a determinados puntos, o sea que ni siquiera las conozco todas, no podría opinar sobre ese punto. Y respecto a la designación de un fiscal de corte titular, el Poder Ejecutivo sigue empeñado en establecer un proceso de negociación a los efectos de designar una persona que pueda ocupar la titularidad, eso lo hemos señalado desde el día 1, y no vamos a cejar en ese esfuerzo, pero obviamente el fiscal de corte lo nombra el Poder Ejecutivo con veña del Senado por 3/5 del total de sus componentes y no lo designa el Senado. El Senado lo que da es su veña y por determinada mayoría. Por tanto, está en manos del presidente de la República ese tema.